Lo que hoy día voy a intentar hacer en esta hora aproximadamente, no pretendo saturarlos o aburrirlos, es hablar sobre un tema desde una perspectiva un poco diferente, no solo descriptiva en el sentido de decir, sí, estamos ante una nueva normalidad, hay tecnología, hay expediente virtual, hay oralidad. No tanto así, porque eso, como lo repito, ya lo teníamos. Estuvo ahí, no lo supimos usar muy bien, y recién por la coyuntura o circunstancia de la separación y del distanciamiento y de la capacidad tal vez venida menos de las instituciones públicas por la situación de aislamiento, se ha hecho mucho más elocuente el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, hoy día lo que voy a intentar explicar es básicamente eso. Cortes online, o mejor dicho, la solución de controversias de manera virtual online y procedimiento oral. Entonces, mi charla se va a resumir en los siguientes momentos o fases. Una cuestión introductoria con la que siempre comienzo respecto de, bueno, ¿qué es esto de la oralidad? ¿No? Cómo llega de alguna manera al proceso civil peruano y qué es lo que tenemos al día de hoy. Y luego ver si es que la tecnología ayuda o no ayuda en lo que respecta al procedimiento oral. Yo tengo una postura particularmente positiva a todo esto. Quien les habla no solo es un abogado, profesor de derecho procesal, sino también litigante. Entonces, puedo decir con algún tipo de experiencia previa que la oralidad tanto sirve para la impartición de justicia y la tecnología como también para el ejercicio práctico del derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto de inicio? Porque sí, también como ustedes habrán escuchado muchas posturas a favor, como es la mía, siempre con ajustes, siempre con arreglos, todo es perfectible. Habrán escuchado también de manera muy ardorosa, de manera muy combatiente, críticas y teorías respecto a que en realidad oralidad y tecnología no están, no son compatibles. Y no solo no son compatibles, sino de que no se puede hablar de oralidad y de inmediación en un medio informático como este. No, no, imposible. No soy tanto de esa idea. No soy tanto de esa idea. Entonces, vamos a ver qué es oralidad, en primer lugar, cómo la tenemos al día de hoy, esta oralidad en el proceso civil. Acá no vamos a hablar de litigación penal, de litigación laboral, porque nuestros amigos y queridos colegas, amigos y amigas del derecho penal y del derecho laboral ya tenían desde hace buenos años este procedimiento oral. Ahora les toca a los civilistas, ¿no? Entonces es importante ver cómo se presenta esto, para luego ya tener alguna aproximación a cómo ha venido la tecnología, básicamente con el tema de la oralidad. Tecnología en el proceso civil y en la impartición de justicia hay desde hace un buen tiempo. Lo que toca ver es cómo se desarrolla o cómo de alguna manera está presente en el procedimiento oral, ¿no? Entonces, vamos por ello en estos minutos y luego tendremos un tiempo seguramente para poder discutir o departir algunos comentarios. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de oralidad, hay que hablar previamente de dónde surge al menos o cuáles son los primeros hallazgos normativos del principio de inmediación y de la técnica de oralidad, ¿no? Yo estoy convencido de que la oralidad es una técnica, es un modelo de desarrollo procedimental, de actuación procesal, de desarrollo, como ustedes quieran llamarlo, y la oralidad y la inmediación es el principio del cual depende la oralidad, ¿no? Así como otras técnicas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es bien evidente de que en una rama como la nuestra, como es el derecho, sea para la impartición o para el ejercicio, qué duda cabe de que el derecho se practica de manera retórica, ¿no? Y cuando hablo de manera retórica me refiero a lo que estamos haciendo en este momento. Cuestionar, exponer, debatir, para que después de una técnica de lingüística, incluso de lenguaje de comunicación llamada retórica, podamos, a través del cuestionamiento, la mayéutica, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Llegar a una solución. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando se habla de oralidad, y esto nunca me voy a cansar de repetir, normalmente se hace alusión a que es un procedimiento por audiencias.
¿no? Y como si eso fuese suficiente. Y no solo como si eso fuese suficiente, sino de repente como les basta a algunos teóricos o doctrinadores, desde el 93, acá a nivel peruano que existe la oralidad. Es como que un descubrimiento, como si Colón hubiese llegado de repente a América. En parte entiendo esto porque antes no había este sistema, no había esta forma procedimental oral, por una cuestión bien sencilla, tradición legal, tradición jurídica, contexto político, ideológico y sobre todo ideológico del proceso. Del proceso. ¿Por qué? Entonces ahora ya alguno de ustedes me preguntará, bueno, el profesor o Cristian está comenzando a decir de que oralidad a lo mejor ya había antes. Oralidad es una forma de comunicación del ser humano, es como se representa la civilidad de una persona, ¿no? Entonces, si quisiéramos remontarnos ya al tema de la oralidad en el proceso civil, vamos a dar un salto cuántico al pasado. Y más o menos me gustaría situarme en 1850. En 1850, el Código de Procedimiento Civil del Reino de Hannover, lo que al día de hoy es una ciudad de Alemania, ¿ok? Estableció en su título preliminar de que preponderantemente los procesos debían llevarse vía oral, por la vía oral, sin dejar de lado la escrituralidad. Por cierto, es importante. 1850. 1850. Reino de Hannover. 1877, Código Procesal Civil Alemán, unificado, ahora sí, estableció en su título preliminar de que el proceso también debía desarrollarse de manera oral, sin descartar la escrituralidad, sin descartar la escrituralidad que siempre también debe acompañar al proceso y al derecho. 1877. 1895, vean ustedes, en los últimos casi 50 años antes de acabar el siglo XIX, 1895, se promulga el Código Procesal Civil de Austria, en el cual, en su título preliminar, también ya amparaba o establecía de que el proceso debía llevarse por la vía oral preponderantemente. Principio de oralidad, tal como lo llamaba. Entonces, vean ustedes que siquiera antes de comenzar el siglo XX, 1900 en adelante, ya teníamos 3 codificaciones en Europa que hablaban de oralidad. Y esto por una cuestión bien también sintomática y cultural. Antes de poder hablar siquiera de civil law, de derecho continental, antes de hablar de separación de poderes, cuando el derecho todavía se practicaba de manera, por así decirlo, en el ámbito o en la etapa histórica medieval, el derecho a través del derecho canónico, a través del ius comune, la escrituralidad estaba prohibida. Prohibida, porque, por ejemplo, en los procedimientos canónicos del derecho canónico que acompañó a buena parte de la Edad Media, se emitió una decretal papal del Papa Inocencio XII, hay tantos papas, XII si la memoria no me falla, en la que decía básicamente lo siguiente, ¿no? El juez al momento de fallar deberá considerar únicamente aquello que ha estado en las actas. Aquello que no ha estado en las actas, aquello que no obra físicamente en un documento llamado acta, no existe. Y si no existe, ergo, en consecuencia, el juez no puede fallar sobre algo que no existe. Cuando yo leí esto, quien por cierto lo trae a colación es Mauro Capelletti en su libro La oralidad en el proceso civil y las pruebas, ¿ok? Es este de acá, creo. Él nos comenta de que existía esa prohibición desde el derecho medieval. Esta fue una cuestión que, como es tradición, las tradiciones pasan. Las tradiciones a veces pasan sin que se filtren o sin que alguien las cuestione. Al día de hoy yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, porque es una cuestión que a mí también me la han dicho, no solo abogados, sino también jueces. ¿No habrán en algún momento oído esta frase? ¿Aquello que no está en el expediente no existe? Repito, aquello que no está en el expediente no existe. Esto yo lo escucho hasta el día de hoy, en el sentido de decir de que aquello que no ha quedado registrado físicamente en un papel en el expediente no existe. ¿Qué tan diferente será esto con lo que se decía en la Edad Media al decir de que el juez no podrá fallar o resolver los casos en aquello que no ha quedado constado en un acta? Para mí es exactamente lo mismo, solo que con una redacción distinta.
Entonces vean ustedes que el peso de la tradición legal, el peso de la tradición legal, de la ideología político, contextual, cultural, también filosófica, por qué no decirlo, nos acompañó casi hasta la edad contemporánea, 1850 en adelante. Y eso en Europa, en Europa. Nosotros todavía estábamos con un código de procedimientos civiles que lo habíamos heredado de las codificaciones españolas, ¿no? Cuando ya llegamos a 1912, el Código Procesal Civil anterior al 93, nuestro procedimiento, porque no era proceso básicamente por la ideología, nuestro procedimiento se caracterizaba por ser muy privatista. Y eso es algo que yo siempre describo y también critico hasta en un punto, pero bueno, es parte de la historia. ¿Por qué privatista? ¿Por qué privatista? ¿Por qué más subjetivo en el sentido de no darle tanto poder al juez? Porque esta ideología privatista hizo de que el proceso únicamente se moviera, avanzara, se desarrollara por iniciativa de las partes. Las partes eran las únicas que tenían el poder de, por ejemplo, de repente continuar el proceso, de generar sus propios documentos, sus propias actas. Hasta antes del 93, los secretarios, los escribanos cobraban para generar las actas, ¿correcto? Y la parte tenía que agenciarse de dar continuidad al proceso. ¿Qué tendrá eso que ver? Bastante, bastante, y por una sencilla razón. Porque justamente por esa ideología, diferente a la del 93 en adelante, es que el juez no se vio en la posibilidad o en la facultad o en el deber siquiera de, uno, dirigir el proceso, así sea ideológicamente, de ser director del proceso, de impulsar de oficio el proceso. Y no solo eso, sino también de poder tener contacto con las partes, contacto directo, interacción, si es que a lo mejor él no le quedaba claro algún asunto. Podía convocar a las partes, podía tener ese poder sobre las partes. Y acá los y las garantistas seguramente me dirán, mucho cuidado porque hay que respetar a las partes. Correcto, claro que sí, pero el proceso también es un instrumento de tutela jurisdiccional que la presta el Estado. Entonces, hasta el 93 no conocíamos mucho ese modelo. Y está bien, repito, es parte de la tradición, es parte del modelo procesal. Del 93 en adelante, ustedes pueden revisar que tenemos un título preliminar con algunos principios bien interesantes, bastante interesantes y de avanzada. Porque lo que era el proceso civil peruano hasta antes del 93 era esta cuestión netamente privada que les decía, donde el juez tenía cercenado algunos poderes. Y listo. Del 93 en adelante tenemos un modelo procesal publicístico y privatístico. Publicístico en el sentido de que se le confieren al juez, se le reconocen al juez ciertos poderes y facultades de dirección del proceso, de impulso oficioso del proceso y sobre todo de un tipo de contacto o de relación jurídica procesal, ahora sí, relación jurídica procesal con las partes. Uno de estos artículos, uno de estos principios de este nuevo proceso, justamente es el de inmediación. Principio de inmediación. Lo tenemos en el título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. Y este principio, interesante, tiene el siguiente mandato de optimización, tiene el siguiente ideal, fundamento, valor, ideología, como ustedes lo quieran llamar. El juez debe preponderar que en el desarrollo del proceso siempre esté interactuando de forma permanente y teniendo contacto directo con las partes. Contacto directo, interacción física, ¿no? En el mismo tiempo. No que haya un desfase. Presento mi demanda. Un mes después contestan. Un mes después sanean. No. O sea, si es que tendencialmente el juez esto lo puede hacer de manera oral y por audiencias, genial. Se logra ese ideal del principio de inmediación, ¿sí o no? Pero para que esto se pueda ejecutar, esta relación, esta interacción, esta relación jurídica procesal, ¿no? Debe tenerse en cuenta alguna técnica. Esta interacción no puede existir si únicamente yo me voy a comunicar con el juez únicamente por papeles, ¿no? Porque es tan sencillo como decirle esto al juez. Oiga, señor, aquí está mi escrito, por favor, provéalo. Ni siquiera eso, ingreso a la mesa de partes y listo. Obviamente que ahí no hay interacción, pues. Ahí hay un desfase temporal y que el juez después verá esto, no hay interacción.
este principio de inmediación como principio, como ideal, que también está de la mano con la economía procesal, la concentración procesal, la dirección del proceso, viene con una técnica procesal, la técnica de la oralidad. Oralidad como forma de comunicación en el proceso, si es que queremos irnos como forma de comunicación, si es que queremos ser más lingüistas, genial. Pero si es que queremos ser más procesalistas, entonces podríamos decir como una técnica por la cual el proceso se desarrolla de manera oral, distinto a lo escrito, ¿correcto? Entonces, para esto, ¿cuál va a ser el instrumento? Audiencias, pues. Audiencias. Que yo recuerde, el juez, al detentar jurisdicción, tiene varias facultades interesantes y más poderosas o con más intensidad que cualquier otro funcionario público. Tiene la cognitio, tiene la coercio, tiene la vocatio y tiene el executio, ¿correcto? Dentro de la cognitio y la vocatio, ¿no? Está justamente la capacidad de poder convocar a las partes, de poder ordenarles que se reúnan para que pueda llevarse a cabo esta audiencia, por ejemplo. Entonces, con esa ideología, con ese nuevo pensamiento modelo, sí ahora resulta más fácil que el juez se pueda reunir con las partes. Y recién entonces, con este papel redescubierto del proceso, para que vean que la oralidad no es de hace 2 años, ¿ah? No. Recién con esto entonces podemos ver si ya la cuestión forense a nivel de práctica resultó o no. Con esto cierro y hago un punto aparte en la primera sección. A mí me gusta mucho ir de manera organizada. Estoy casi como si diera una clase, en la universidad. Luego de esta introducción, de este marco contextual, toca ver ahora, bueno, cómo es la situación actual. ¿Cuál es el famoso estado del arte? Esta frase tan barroca, ¿no? ¿Cómo es el contexto situacional, contextual actual? Con lo referido a inmediación y oralidad. La verdad tiene que ser dicha, ¿no? Nosotros tenemos desde el 93 este modelo oral de proceso civil. Ocurre que si bien está el principio y las audiencias, el papel del juez como un juez de la oralidad o como el director de un procedimiento oral no siempre ha sido ese. No siempre ha sido ese porque si bien es cierto, así se comenzó y todo comienza siempre con buenas intenciones, ¿no? Esto llegó a un punto en que por diferentes factores se paralizó la oralidad. Se paralizó. Y llámese carga procesal, llámese tradición, y llámese comodismo, como ustedes quieran. Pero esto es clarísimo de que esta oralidad solo estaba representada por audiencias. Y les voy a relatar un caso bien sintomático. Acompáñenme a ver esta triste historia. En el proceso civil tal cual lo conocemos, sin la oralidad todavía, sin esta iniciativa tan importante del Poder Judicial desde hace 2 años en Arequipa, ¿ok? ¿Qué podríamos llamar de oralidad? 3 audiencias. 3 audiencias a lo largo del proceso de cognición plena. Audiencia de conciliación y saneamiento, que ya no hay conciliación porque no es obligatoria dentro del proceso. La audiencia de actuación de medios probatorios, correcto, que podía durar 2 años, si es que era un caso complejo, y si es que las partes colaboraban. Y una última audiencia, el informe oral. En un proceso de cognición bien separado, preclusivamente separado, teníamos esas 3 audiencias. Ahora tenemos 2. Audiencia de medios probatorios, si es que ocurre, si es que todo no es documental, e informe oral. ¿Esto qué quiere decir? De que si es que recién se nos habilita a tener audiencias desde la audiencia de medios probatorios o el informe oral, al juez no le veíamos la cara y el juez no interactuaba con nosotros hasta después de la mitad de iniciado el proceso. ¿Me dejo entender? De ahí justamente la crítica ya de tantos doctrinadores, a la cual me sumo, en la que se indica de que el proceso oral no necesariamente es aquel proceso que tiene diferentes audiencias, diferentes y varias. No, porque yo puedo tener este proceso mastodóntico que me dura 5 años en primera instancia y puedo tener 10 audiencias. Audiencia 1, 2, 3, 4, la audiencia probatoria, una audiencia de informe oral, se quiebra esa audiencia de informe oral, cambian al juez supernumerario, rota el juez, X cosas. Huelga,
X cosas. Se dan cuenta que es un proceso que tiene una excesiva duración, pero que tiene varias audiencias. ¿Sí o no? Ah, entonces con la lógica de oralidad les pregunto, ¿ese será un procedimiento oral? ¿Será un procedimiento oralizado? ¿Lo será o no? Yo creo que no. Y no por una sencilla razón. Porque si la oralidad le presta materialización a la inmediación a la vez conversa con concentración, economía procesal, eficiencia procesal. Entonces, ¿cómo así uno puede entender de que la oralidad se da porque simplemente hay audiencias en el proceso? Yo puedo tener un proceso de 5 años en primera instancia y tener audiencias. Y esa no es la finalidad, ese no es el objetivo, ese no es el norte que quiere seguir un procedimiento oral. Porque así como lo dice gran parte de la doctrina, y como ustedes podrán ver en los documentos de gestión de la oralidad o del módulo corporativo de litigación oral, ¿ok? Básicamente se está preponderando un procedimiento más rápido, célere, efectivo, que no sea tan complejo, que sea muy sucinto. Entonces, para esto sí sirve la oralidad, pero ¿en qué sentido? Cuando las audiencias, en vez de ser 10 a lo largo de todas estas fases, las audiencias se concentran en pocas. Si tenemos 2 audiencias estelares, el proceso concluye ahí. Y ahí sí podemos estar hablando entonces de un procedimiento oralizado, efectivo y rápido. Mucho cuidado, porque ustedes a lo mejor me podrán decir, pero profesor, Cristian, ya tenemos eso, ¿no? Uno ve el trámite del procedimiento sumarísimo y en la audiencia única ocurre todo. Y ahí entonces yo estaría quedando como que les he estafado un poco, ¿no? Hay una vía procedimental en la que en una audiencia se arregló el asunto, con suerte, porque Dios es grande. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, la duración desde que inicia el proceso hasta que se emite sentencia, inclusive en ese sumarísimo, con la audiencia única, puede tomar años. Puede tomar años. La técnica está ahí, la oralidad está ahí, las audiencias están ahí, el poder que tiene el juez está ahí. Pero hay que saber manejar de que esa audiencia sea en un tiempo prudente o que sean pocas. Regresando al tema del proceso de conocimiento pleno. Nosotros tenemos ciertas fases o etapas procesales. Clase de introducción al proceso o etapa postulatoria. Tenemos la etapa postulatoria, que va hasta el saneamiento. Tenemos la etapa probatoria, la actuación de medios probatorios, se comienza a valorar. Y tenemos la fase decisoria, en primer grado de jurisdicción. Esto es altamente preclusivo. Es como que si una compuerta se abriera, transitas, y solo cuando concluyó esta, se abre la otra. Transitas, se cierra, y se abre la última. Si ustedes revisan el reglamento de actuación de los módulos corporativos civiles de litigación oral, me salió bien el nombre, ustedes podrán ver de que hay 2 audiencias únicamente que se han planteado. Audiencia preliminar y audiencia de medios probatorios. Complementaria, el nombre ya no interesa. 2 audiencias. En la primera es pura concentración procesal. Es pura inmediación y concentración. Porque en la primera ocurre lo siguiente. Se califica la demanda o se resuelve el saneamiento, se resuelve sobre las improcedencias, se sanea el proceso, ¿ok? Se ve si es que hay la posibilidad de conciliar o acuerdos procesales. Si es que no los hay, entonces se fijan se fijan los puntos controvertidos, perdón, para luego pasar al saneamiento probatorio, admitir o no ciertos medios probatorios. Y si es que estos medios probatorios son documentales, no exige mayor actividad intelectiva del juez para extraer un significado, eso es lo que es actuación probatoria, el juez declara el juzgamiento anticipado del proceso. Entonces tenemos que en una audiencia, casi consolidamos 2 o hasta las 3 fases del proceso en primera instancia. Postulación, probatoria y decisoria. Entonces ahí, en ese modelo, en esa contracción, en esa estrechez, por así decirlo, del procedimiento, ahí sí podemos ver de que esta audiencia oral sí está sirviendo a la celeridad, a la concentración, a través de un procedimiento oral con inmediación, obvio. Esto no lo teníamos así, pues. Y tanto no lo teníamos así de que hace 2 años, en el 2018,
se lanza o se publica, se implementa este plan piloto para implementar la oralidad, que comienza en el la Corte Superior de Arequipa, ¿correcto? Y a raíz de una serie de experimentos, básicamente con las normas que tenemos, principalmente el artículo 51 del CPC, inciso 1 y 2, a través del poder de convocatoria que tiene el juez, se intentó eso, ¿no? Oye, ¿y si los convoco a ustedes para que en este poder de convocatoria que yo tengo, resolvamos el proceso más rápido? Ajá. Entonces, esa sí es una faceta diferente del proceso bajo un ideal de oralidad. Eso es lo que no había. Y eso es lo que hay a partir del 2018. Hasta este punto, capítulo 2, parte 2, episodio 2, he querido dejar en claro cómo surge la oralidad, cómo aterriza en el Perú, que ha estado desde el 93 y seguramente mucho antes, ¿no? Como la posibilidad de audiencias, de hecho las había, y cómo la ideología o tradición ha hecho de que no lo usemos bien o no la conozcamos. Y que recién hace 2 años, ya casi 3, nos vamos por el tercero, existan estas iniciativas de poder plasmar la oralidad, de poder implementarla, ¿no? Entonces, eso sí me parece muy importante y encomiable. Esto generó, pues, los reglamentos que se vienen emitiendo o se emitieron en su momento por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, gracias al trabajo del ETI, el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad, el ETI de la oralidad, ¿no? Y gracias justamente al trabajo de ustedes es de que han sido incorporados como Corte de Cusco a este plan, a este programa, y ya deben estar completamente listos con sus módulos para que puedan entonces tener juzgados, ahora sí, civiles, de ejecución, en fin, que puedan manejarse con la oralidad. Eso es lo que teníamos hasta marzo de este año. Capítulo 3, o la tercera parte, la más tal vez sintomática. ¿Qué pasó en quincena de marzo de este año? Al menos en Lima, yo litigo en Lima, y al menos en Lima hasta marzo ya teníamos aprobados los protocolos de oralidad, ya teníamos los módulos civiles corporativos de oralidad, y el 15 de marzo cierra absolutamente el Perú, por la situación que ya conocemos, de la cual nos estamos recuperando lentamente. Entonces uno se pone a pensar en dónde queda espacio para la oralidad si es que es impensable e imposible poner a 2 abogados, las partes, el juez o los jueces, los funcionarios jurisdiccionales, en una sala de audiencias. Eso es delito de exposición al peligro. Ojo. ¿Eso qué hizo? Eso hizo de que un buen tiempo estuviésemos de alguna manera paralizados por completo, sin acceso a los establecimientos judiciales, a las cortes, a los juzgados, y no supiésemos qué hacer. ¿Quién vino al rescate? La tecnología, ¿no? Entonces acá podemos tener dos bifurcaciones. Dos bifurcaciones. Tenemos la tecnología, que nos va a ayudar al proceso de conocimiento pleno, al que normalmente conocemos, olvídense de oralidad, y que nos puede servir para la mesa de partes virtual, para las audiencias virtuales, de repente expediente judicial electrónico en algunas sedes, en algunas competencias. Genial. Y no pasa nada. O tenemos la tecnología que va a ayudar al procedimiento oral. Esta parte, la tecnología en el procedimiento oral, es lo que ha puesto de alguna manera en contrapunto a muchos jueces, a muchos profesionales, a muchos teóricos, profesores y hasta litigantes, ¿no? Diciendo, ¿cómo se desarrolla la oralidad si es que ya no voy a estar físicamente en un espacio con un juez? O litigando con el abogado de la parte demandante o del demandado, o tomando las declaraciones testimoniales o de parte. ¿Dónde queda esto? Entonces seguro no funcionará la oralidad con la tecnología. Ahí viene la última parte, o lo que es más interesante ver. Todo esto que nosotros hemos estado presenciando desde fines de marzo, llamado en implementación y uso de tecnologías de la información y comunicación, TICs, el uso de aplicativos de reuniones virtuales, ¿correcto? El uso de las mesas de partes electrónicas, la implementación del expediente judicial electrónico, ahí en donde se ha implementado IQEPA,
y se haya escaneado el expediente, ¿ok? Y las audiencias virtuales, todo esto corresponde justamente, ya no tanto a tecnología en el proceso civil. No. ¿Qué es esto? Claro, es tecnología en el proceso civil, pero les pregunto, ¿esto no será la resolución del conflicto por vía online? ¿Esto no será la resolución del conflicto por vía digital, por vía telemática, por vía de repente informática, si quieren llamarlo, con estas tecnologías de la información y la comunicación? Pero por supuesto que lo es. Por supuesto. Sino que alguien me diga que en el Perú no se ha dado una sentencia desde marzo hasta ahora. Claro que se ha dado, a través del uso de la tecnología. Este uso de la tecnología, antes, y esto me gustaría que quede como al menos lo único importante que pueda decir, no todo lo que digo es importante, este uso de la tecnología responde a una ideología, a un chip en la mente completamente distinto. Se llama la ODR, Online Dispute Resolution, o la resolución de conflictos online. Online, virtual, por internet, de manera telemática o digital. Les estoy dando todos estos sinónimos que me vienen a la mente. ¿Eso qué significará? ¿Eso qué conlleva o a qué consecuencias nos pone, nos enfrenta, por así decirlo? Básicamente la siguiente, ¿no? De que independientemente de que la técnica de desarrollo del proceso sea oral o escrita, la presencialidad en el juzgado, en el despacho, en la sala, ya no es garantía de que así sea la prestación de justicia, así sea la impartición de tutela jurisdiccional únicamente. No, porque justamente esta situación llamada pandemia mundial, ya, que nos sigue acompañando, hace de que no se pueda reunir a gente en un espacio. Entonces, esta situación ha levantado como que alarmas, banderas rojas, a ver qué se puede hacer. El uso de la tecnología permite esto. Entonces, antes de pensar en simplemente uso de la tecnología en el proceso civil, que ya es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, hasta con las notificaciones electrónicas, ¿ya? Más que todo el uso para resolver procesos de la tecnología responde a este movimiento, a esta cultura de la resolución de conflictos de manera virtual. Esto ocurre en el arbitraje, esto ocurre en algunas entidades administrativas y procedimientos administrativos, y creo que ya era más que evidente que también debe ocurrir en el proceso judicial. Hay un profesor de Oxford, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que es muy conocido por sus trabajos en innovación legal, más que todo en el proceso judicial, llamado Richard Susskind. Es fenomenal porque con los escritos que tiene, con los trabajos que ha hecho, ha puesto a pensar mucho no solo la ideología, sino la propia forma de desarrollo de la justicia, de la impartición de la justicia. Entonces, esto que llamamos de ODR, o resolución de disputas virtuales, con todas estas técnicas que les estoy diciendo, ha venido no solo para quedarse, sino de que ha venido para cambiar completamente la mentalidad del que ejerce el derecho y del que imparte justicia. Si ustedes por un minuto están pensando de que la tecnología viene a ayudar a lo que ya anteriormente teníamos, están equivocados. El uso de la tecnología lo que hace es a modificar desde este momento en adelante cómo se imparte justicia. ¿Con qué? Con el uso, en primer lugar, de la tecnología para resolver los casos, para dar desarrollo y continuidad, para poder tener actuaciones probatorias de ser el caso a través de esta ventana, a través de este cuadrado que estamos teniendo. Entonces, eso ha hecho, porque la crítica es democrática, eso ha hecho de que muchos teóricos, muchas teóricas, muchos críticos, críticas puedan decir, pero ¿qué inmediación va a existir si es que las partes no están con el juez en un mismo lugar? ¿Qué inmediación va a haber? Tiene sentido, ¿no? Entonces, para esta pregunta, porque yo soy un pesado, hago una contrapregunta o contraargumento. ¿En qué momento el acceso a la justicia, en qué momento el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva significa entrar a un lugar? Significa un espacio. Significa que el acceso a la justicia sea que exista una corte, un palacio, un juzgado, una mesa de partes, una ventanilla. ¿Cuándo? Ah,
para quien estudia proceso civil comparado, recordará que en 1974 Mauro Capelletti, timonel, impulsor de la teoría mundial del acceso a la justicia, con Brian Gart, un profesor americano, dijo de que el acceso a la justicia también garantiza de que existan establecimientos físicos en donde se ejerza la jurisdicción, en donde el justiciable acuda y donde se le dé esa justicia. Tiene sentido, ¿no? 1974. Ok. Llegamos al 2020 con esta situación. Impartir justicia debe seguir significando que esta solo se presta en un lugar. Yo creo que no. Yo creo que no. Y mi respuesta no es con una respuesta inmediata o cortoplacista. No, porque el uso de la tecnología con el COVID-19 y todo eso nos hace que utilicemos la justicia. Y la justicia, por lo tanto, no es un lugar, ¿no? Está bien. Pero hay que recordar algo que a lo mejor nos olvidamos. La tutela jurisdiccional efectiva, mis estimados y estimadas, es un derecho fundamental prestacional. Prestacional. El Estado presta un servicio, impartición de justicia. Que lo haga en un juzgado, o que lo haga por internet, o que lo haga digitalmente, eso es indistinto. Eso es una forma de cómo se presta. Eso es una forma de cómo se presta. Es tan igual como si yo les dijera lo siguiente. Este libro de acá lo pude comprar por internet y con un formato virtual. ¿No es lo mismo? No estoy leyendo, no estoy estudiando. Necesito que el libro sea físico para que yo pueda tener acceso a esa información y pueda estudiar, pueda aprender. No. Entonces, si hacemos ese parangón con el contenido prestacional, o sea, de servicio público, de servicio de derecho de prestar algo al ciudadano, nos olvidamos un poco de que el acceso a la justicia necesariamente sea ir a un lugar. Si es que esto es así, síganme en la argumentación. Si es que esto es así, no hay ninguna razón para no decir de que el proceso no se puede desarrollar de manera virtual. Entonces, hasta este punto creo que tenemos subsanado o resalvado el asunto de que la tecnología no va con el acceso a la justicia. Por Dios, al día de hoy existen tomos, artículos, cantidad de artículos y ensayos que nos dicen del acceso a la justicia digital. Si es que nosotros vamos al Google y nos metemos ahí cortes online o de repente inteligencia artificial, vamos a ver, por ejemplo, que en Estonia, juzgados comerciales de ejecución son a través de software, son a través de inteligencia artificial. Son realizados, son ejecutados este tipo de procedimientos a través del Internet, ni siquiera con un juez, sino con una tecnología. Sin que quiera comparar eso a que ocurra acá, no ocurre eso, y creo que hay que reformular un poco, actualizar el contenido de la tutela judicial efectiva. No es un lugar. El acceso a la justicia no es acceder al lugar físico donde los funcionarios trabajan. No. El acceso a la justicia es de que el Estado preste de cualquier forma y como sea posible, de manera esencial, el acceso a que se pueda resolver un conflicto y tutelar un derecho subjetivo fundamental. Y eso creo que ya lo estamos viendo de que se está haciendo por Internet. ¿Alguien va a discutir de que eso no es ejercer jurisdicción? ¿Alguien va a discutir de que eso no es acceso a la justicia? Yo creo que no. Última parte. Ya me voy, lo prometo. El epílogo. ¿Qué hacemos con esto de la oralidad en todo lo que nos ha estado explicando el profesor? Procedimiento oral, tecnología. ¿Cuál es la principal y la más saltante crítica a que la oralidad no puede ir con la tecnología? A que seguramente, como no estamos en un mismo espacio, no se puede interactuar físicamente. Yo pregunto algo. ¿En qué momento la inmediación significa todos estar reunidos en el mismo lugar? Lugar. Inmediación significa que aquello que es inmediato en el tiempo, es porque no tiene desfases temporales. ¿Entienden? No porque sea en un lugar. ¿A qué me refiero? De que yo, una audiencia de medios probatorios la puedo llevar en el mismo lugar físico, pero puede ser interrumpida, puede tener diferentes audiencias. Así como decir de que una audiencia de declaración testimonial la puedo llevar por Google Meets, la puedo llevar por Zoom,
la puedo llevar hasta por una videollamada de WhatsApp como ha ocurrido y se está dando en el momento real. Entonces, inmediación no necesariamente significa mismo lugar. Claro, el mismo lugar nos da la garantía de que sea al mismo tiempo, porque a lo que queremos llegar es al mismo tiempo. Entonces, esa sincronía de las actuaciones procesales no depende de la ubicación geográfica o física de las partes que están desarrollando esa actividad. Entonces ahí le pregunto al colega o a la colega, ¿cómo es esto de que la oralidad entonces no va con la tecnología? ¿Cómo es esto? O sea, ¿no se puede llevar una audiencia de toma de declaración testimonial por este formato? ¿No se puede? ¿No se puede llevar un informe oral? Un informe oral en primer grado o segundo por este medio. ¿No ha ocurrido eso desde marzo? ¿Desde abril si quieren? Sí, ¿no? Ya. Entonces es tan divorciada la tecnología de la oralidad, yo creo que no. Ojo, atención, no estoy diciendo de que todo se deba virtualizar. Habrán situaciones que sí son límite a la tecnología de la oralidad. Por ejemplo, si es que se tiene que inspeccionar judicialmente, eso no lo voy a pretender hacer yo como juez a través de una aplicación. Evidentemente que no, porque tengo que ir al lugar. Habrán declaraciones también testimoniales o de parte, que a lo mejor el juez se sienta más cómodo o requiere estar en el mismo lugar. Y ya no en el mismo momento, en una cámara, sino en el mismo lugar. Entonces va a depender mucho ya de qué técnica o de qué modalidad del juez tenga mucha más facilidad para actuar esa diligencia. Yo creo que no impide la tecnología para que esté al compás del procedimiento oral, ¿no? Haciendo un gran resumen, antes de finalizar, la oralidad, que es un modelo de desarrollo procedimental, a nivel civil en este caso, es una técnica de desarrollo procesal que se va a ver mejor y más potenciada, no si es que tiene varias audiencias, sino si es que se concentra en el mayor número de actos y de fases en pocas audiencias. Ese es el procedimiento oral. Primera. Segunda, la oralidad en el Perú siempre existió, seguramente antes del 93. Otra cuestión es de que no se haya aplicado bien. Otra cuestión es de que no haya existido la técnica o la voluntad o de repente hasta la propia formación, hay que ser sinceros, de abogados y de funcionarios. 2. Y 3. Ante el advenimiento de esta situación de distanciamiento y el uso de la tecnología, que ya es anterior, es bastante anterior en el derecho y en el proceso, es posible llevar procedimientos escritos, si quieren llamarlo, por la vía virtual y también procedimientos orales por la vía virtual o digital, siempre y cuando, por la naturaleza del acto procesal, se pueda realizar en tiempo real en este medio. Entonces, con eso, pienso que podría quedar condensada la idea de que al final de cuentas, ustedes que están pasando ahora a ser parte de este plan, de este modelo de civil de litigación oral, tanto como funcionarios jurisdiccionales, como abogados y abogadas que litiguen en esta modalidad, lo van a poder hacer de manera tanto presencial cuando se pueda y de manera virtual, que es lo que ya está ocurriendo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que a esto deben apoyarle de manera directa diferentes elementos. Presupuesto y infraestructura. Y algo que yo siempre voy a repetir, que los jueces, las juezas, no sufran de la provisionalidad, no sufran de ser supernumerarios. Porque si eso ocurre, un día el juez Cristian Delgado en su juzgado de la oralidad está, avanza el proceso oral y a la semana siguiente no está. ¿Eso qué supone? Un quiebre, pues, supone un quiebre. Y eso supone venga el otro juez a abocarse a la causa o que el expediente vaya al otro juzgado de oralidad también. Y ahí perdimos tiempo, perdimos inmediación, perdimos esa interacción entre el juez, las partes y el objeto procesal, ¿no? Por eso, hay factores internos y externos que tienen que ayudar también y coadyuvar, apoyar al desarrollo de la oralidad y también de la tecnología.